Que el Señor les bendiga. Saludamos al pastor Néstor Maidana, que está conectado en su trabajo, pastor de la iglesia de Barranqueras, y también él es el ayudante de distrito de la zona norte. Así que mire hasta dónde estamos compartiendo con nuestro pastor, le mandamos los saludos. Y como cada domingo también nos acompañan nuestros hermanos que se congregan, que son de Esquel, que viven en Esquel, pero que se congregan con nosotros por medio de internet. Así que nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Abelardo, que Dios los bendiga. Así que agradecidos al Señor, agradecidos por tenerla nuevamente a la pastora Mabel con nosotros después de tantos días. Todos estamos contentos. Y también a nuestra hermana Dina, que seguramente me trajo algún regalo de Chile, porque me parece que anduvo por Chile. ¿No? ¿O de Estados Unidos? No trajo nada. Para el Día del Padre, entonces, para el domingo que viene. Bueno, oramos por los hermanos que faltan. Algunos hermanos están enfermos, nuestra hermana Nelly. Oramos por nuestra hermana Mariana, nuestra hermana nueva, que viene los sábados a la escuelita. Por toda la familia utrera, que cuando ellos faltan se nota. No se olviden que Cristian no está muy bien de salud, que tiene que hacerse controles médicos. Así que la hermana Laureana también mandó a avisar que no iba a venir. Nuestra hermana Silvia. Bueno, vamos camino a esto, Vamos camino a que las señoritas maestras que tenemos acá preparen un listado y todos los domingos vamos a tomar lista. Alumno Manu Páez Gómez, presente. Alumno Fernando Andrade, presente. Así, vamos a tomar lista. Bueno, gracias al Señor por estar en su casa y por sentir su presencia y porque sabemos que el Señor tiene para nosotros propósitos. Y bueno, no sé si leyó acá, si se le llegó a leer, dice, ¿nos ponemos contentos con un milagro? ¿Cuántos en la vida cristiana, en la vida de fe, hemos podido experimentar un milagro del Señor en nuestras vidas? A ver, ¿se anima a levantar la mano? Bueno, los que no levantaron la mano, quizás no es que no la hayan recibido, por ahí no se dieron cuenta, pero de todas maneras, si usted está esperando un milagro, a su tiempo llegará. Confíe que el Señor cumple sus promesas. Ahora, lo otro me llama la atención. Ponernos contentos. ¿Y quién no se puede poner contento con un milagro del Señor? ¿Qué le parece a usted? ¿Habrá alguien que no se ponga contento por recibir un milagro del Señor? ¿Qué dice usted? Mire, el poder del Evangelio es el poder que cambia y que transforma la vida individual, nuestras vidas. Pero también el poder del Evangelio transforma las estructuras de pecado en las sociedades y transforma justamente las sociedades cuando se dejan transformar. Hay un caso que con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Yo sé que hay un mensaje que lo dimos en Río Grande, pero que seguramente lo vamos a dar aquí porque son fundamentalmente 4, pero 3 lo vamos a tocar, que es una obra de Dios en un pueblo nuevo, en ese entonces del Evangelio, cuando empezaron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y curiosamente, ya lo hemos mencionado, creo que en un culto de oración aquí, usted sabe que la primera persona convertida al Evangelio en Europa, fue Lidia, que era una empresaria que vendía textil de púrpura, una tintura muy cara, y que el Señor, dice su palabra, abrió su corazón
para creer y fue la primer mujer empresaria convertida al Evangelio y que a partir de ese momento ayudó a los apóstoles, al apóstol Pablo y al equipo, a predicar el Evangelio en Filipos y ahí comenzaron una serie de milagros y de situaciones que nos va a llamar la atención cómo el Evangelio realmente tiene poder para transformar las vidas, para cambiar las estructuras o por lo menos para denunciar las estructuras de pecado y para transformar a la sociedad. Vamos a leer hoy entonces como primera parte, si después vamos a continuarlo, Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer hoy desde el versículo 16 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. ¿Lo encontró? Si usted puede compartir, que ve que alguien no tiene Biblia, comparta la lectura, alcáncele la Biblia, porque a veces a los hermanos se les pierde se le pierden los libros de la Biblia, ¿vio? Hay Biblias que por ahí vienen falladas y no los traen. Entonces, usted no diga nada y alcáncele la Biblia y así leemos la palabra de Dios. Usted sabe que hay bienaventuranza en leer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dice, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que escuchen o oyen y bienaventurados los que hacen. Leer, oír y que otros hagan. Todos tenemos que hacer. Leemos en el nombre del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, acá está escribiendo Lucas, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dios mediante, esta historia continuará. Es decir, la segunda parte que vamos a leer va a ser, no sé si el domingo que viene, pero en otro momento. Ahora nos vamos a dedicar a esta parte. O sea, la primera fue, que no leímos hoy, la conversión de Lidia, una mujer empresaria importante. Cuando dice que su casa se convirtió, no era solamente la familia primaria. ¿Se acuerdan que en la antigüedad se decía su casa a todos los que habitaban? Y eran los esclavos, eran los ayudantes. Es decir, no eran 2, 3, 4. Se convirtió una gran cantidad de gente cuando Lidia se entregó al Señor. Y puso sus bienes también al servicio del Señor, bendiciendo, hospedando a los apóstoles. ¿Usted es hospedador? ¿Usted es hospedadora?
Bueno, eso lo vamos a ver en otra. Pero también el Evangelio no solo transformó y cambió la vida de una mujer empresaria, trabajadora, sino que también llega a esta joven que tenía un espíritu, a otras versiones dicen, era pitonisa. Esto es interesante, búsquelo en la historia, por qué se le llama pitón, porque viene de la serpiente. Le suena algo, ¿no? Y dice que esta muchacha, cada vez que Pablo y el equipo iban a la oración, ¿saben dónde? Allá al costado del río, y también muchas veces se reunían en la casa de Lidia. Iban a la oración y detrás de ella cada día anunciaba la joven pitonisa, la divina, decía, escuchen a estos hombres que son siervos de Dios y que le muestran el camino de salvación. Mire usted el diablo predicando el evangelio. Es que a veces, como los creyentes no hablan, en este caso los demonios, mire qué cosa rara, lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, ¿no? Como dijo recién Ezequiel, vamos a pedir que las sillas se llenen de personas tocadas por el Espíritu Santo, así dijiste, ¿no? ¿O usted está pidiendo eso? Bueno, mire que estas cosas traen costo. Y dice que, bueno, Pablo era chinchudo. Una vez un hermano misionero de la provincia de Misiones se me enojó. Dice, pastor, ¿cómo va a decir que Pablo era chinchudo? Y Pablo era chinchudo. ¿Usted es chinchudo, es chinchuda? Y Pablo tenía poco, se cree que era pelado. Así que tenía poco pelo, pocas pulgas. Pero claro, día tras día. Y él sabía que no era. Esto sería como, ¿vieron cuando vienen los gitanos? Oye, hermoso, déjame que te lea la suerte, la mano, te voy a adivinar lo que es tu futuro. Y entonces uno se medio como que se anima, o no debe hacerlo usted, no lo debe hacer. Pero resulta que esta joven, con este espíritu de adivinación, que era una cultura en ese momento, era una práctica muy habitual. Hoy se hace de otra manera, lamentablemente. Hoy están las constelaciones, ¿no? Hoy están los que te tiran el tarot, el horóscopo. Bueno, esta joven iba anunciando así hasta que Pablo se enojó, se dio vuelta y le dijo el Espíritu, en el nombre de Jesús, sal fuera de esta mujer. Y fue libre. No sabemos el nombre de la joven, sabemos que era esclava y que estaba dominada por un espíritu inmundo. El Señor en esa misma hora la liberó. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner contentos con un milagro de liberación? ¿Pero qué pasó? En vez de ir y decir gracias al Señor, gracias apóstol Pablo, Dios te bendiga, vamos a hacer una campaña, vamos a juntar más gente para que llenen la silla y que sigan haciendo milagros. No. Claro, ¿qué pasó? Los amos de esta esclava que se llenaban los bolsillos de dinero con lo que ella adivinaba, se le terminó el negocio. ¿Y entonces qué hicieron? Los tomaron a Pablo y a Silas. Dice que los agarraron del cogote, como si cuando te agarran de acá. ¿Nunca te agarraron de acá para echarte de algún lado? ¿No? ¿Nunca? A mí sí. Bueno, no le voy a decir de dónde, pero a mí sí. Ahora, lo curioso de esto es que eran 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Por qué agarraron solo a 2? Y porque los otros 2 eran más rápidos para rajar. Dice, soldado que raja sirve para otra guerra. No. Timoteo no era judío plenamente, él tenía sangre griega. Y Lucas también. Agarraron a los 2 judíos de pura sangre. ¿Por qué? Por discriminación.
Vieron que en muchos lugares, y lamentablemente muchas veces por portación de cara, le mando saludo a un chico, ¿cómo era el nombre? ¿Te acordás, Eugenio? Nafir, ¿cómo era? Del peluquero, el que te corta el... No, bueno, hay un joven dominicano, creyente, que en un lugar no lo quisieron atender porque le vieron la cara de dominicano, las rastas, y sin embargo él es hijo y es creyente, y no lo quisieron recibir en una iglesia. Bueno, así que no pasaba solo allá, ¿eh? Ojo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron estos señores que se les acabó el negocio? Los agarraron a los dos judíos, los llevaron a los magistrados a la plaza central, en ese momento era la plaza, y dijeron, estos hombres trastornan, acá dice alborotan, pero otra versión dice, trastornan la ciudad, trastornan por donde van, enseñando costumbres que no nos son permitidas porque somos romanos. Fíjese la hipocresía, cuando les conviene son romanos, cuando no les conviene. ¿Será que esto de trastornar o de alborotar las ciudades era solo en la época apostólica, al predicar el Evangelio? Bueno, dice que los agarraron, y no solo los agarraron estos dueños que quedaron sin ganancia, sino que el pueblo se sumó. Y los magistrados se sumaron. Y mandaron al carcelero que lo encerrara, los azotaron. Vieron que Pablo en otra parte dice, en azotes muchísimas veces, muchas veces, dice 40 menos 1, me dieron tantas veces azotes por predicar el Evangelio. Así que lo que tendría que haber sido una noticia de primera plana, una bendición, resulta que a los que predicaron e hicieron el milagro los mandan en cana y encima los castigan y les ponen un cepo en el calabozo más profundo. Es decir, el último calabozo era el que estaban los condenados a muerte. Pero ellos no recibieron juicio, si no se pudieron ni siquiera defender. ¿Usted ven que en algún momento la Biblia dice que ellos pudieron defenderse? No, no se pudieron defender. Y después viene la otra historia linda, que es cuando ellos en medio de la noche, en la cárcel, a pesar del cepo y todo, bueno, pero no me voy a adelantar. Quiero centrarme en esto. ¿Cómo puede ser que el predicar el Evangelio trastoque a las comunidades? Cuando se predica la palabra del Señor como debe predicarse, como pasó en este caso de Pablo, que liberó a una mujer que estaba endemoniada, pero no solamente liberó a la endemoniada, desbarató el sistema de ganancia deshonesta que esta gente tenía con su esclava. Claro, usted me dice, pero hoy, pastor, hoy no hay esclavos. Perdón. Las trata de personas, de mujeres, las marcas de costura. Empecemos a pensar, a ver. O sea, yo me acuerdo siempre que cuando teníamos que, fíjese cómo predicar el Evangelio, usted a veces toca interés y no se da cuenta. Estamos queriendo habilitar la guardería de niños que teníamos en la iglesia, sala maternal y guardería, y en la municipalidad no nos habilitaban. Venía siempre un asistente social, nos hacían los controles y se iba y nunca nos habilitaban. Yo en ese momento trabajaba en el banco, y entonces viene un cliente que yo siempre atendía, apellido judío, y no sé, charlando, qué sé yo, y, sí, dice, mi hermana trabaja en la municipalidad, sí, así que es la visitada social. No me diga, le digo, ¿cómo se llama? Fulana. Y era esta visitante que venía y que no nos quería autorizar a habilitar. Digo, che, decile a tu hermana, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pidieron esto, pusimos esto? Nos pidieron lo otro, pusimos otro. No nos quieren habilitar. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que como ustedes no son del color político
y no tienen ningún color político, no lo van a habilitar. Déjame que yo le voy a hablar, que ustedes no están entongados con ningún... Porque ellos pensaban que a nosotros nos bancaban el partido opositor al gobierno de turno de Pilar. Lo mismo sería el partido opositor al gobierno de turno acá en Comodoro, y se da cuenta cómo es corrupta la política, cómo son corruptos los sistemas, cómo es corrupto el sistema. ¿Por qué los jubilados en Argentina tenemos que cobrar la mínima? Algunos no cobramos la mínima, pero la gran mayoría de los jubilados cobran la mínima. ¿Y sabe por qué? Porque los políticos, desde que se generó el sistema jubilatorio argentino hasta hoy, metieron la mano siempre en esa lata. Ahora, ¿usted escuchó a algún pastor que predique en contra de estas cosas? La palabra de Dios nos muestra que cuando se predica el Evangelio se tocan intereses de los corruptos. Yo siempre cuento el ejemplo que cuando en Pilar predicábamos en contra de la usura, Pilar, provincia de Buenos Aires, fue uno de los partidos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, que tuvo más usureros y más levantadores de fuego clandestinos en la historia de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros en la iglesia predicamos, porque yo trabajaba ahí en el banco y le decía, yo veía el daño que se hacía con la usura y predicaba en contra de la usura. ¿Sabe qué me mandaron a decir? Decirle a ese petizo que se calle la boca porque si no va a aparecer una zanja. Ya se lo conté varias veces esto. Pero no por contarlos varias veces deja de ser cierto. Y yo no dejé de predicar el Evangelio en contra de la mentira y de la usura. Ahora, ¿qué pasa que nuestro mensaje hoy no trastorna las ciudades? Pasó lo mismo con la Iglesia Católica en Hitler, en la época de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia Católica hizo silencio, o como diría una ex participante del pueblo judío y del presidio, no del holocausto porque no murió en el holocausto, decía, ¿dónde estaba el mundo cuando Hitler hacía esto con millones de judíos que fueron llevados a la muerte? El silencio cómplice de la Iglesia apaña las estructuras corruptas. Hace poco tiempo atrás vimos un grupo de pastores importantes de Argentina ir a orar por nuestro presidente. Y usted dice, qué bueno, se van a convertir. Mire, los pastores fueron y ahora resulta que Argentina va a ser evangélica. Mentira. Y si no, pregúntele a Dorni. Pregúntele a Dorni. La corrupción. Vieron que todos los políticos, hermanos, son iguales. La palabra de Dios dice que la iglesia tiene que estar equidistante del poder, ni de blanco ni de negro, ni Perón ni Balbín, ni uno ni otro. La iglesia tiene que marchar equidistante y denunciar el pecado. Usted me dice, bueno, pastor, allá Pilar, Hitler y Comodoro. ¿Y Comodoro cuántos años hace que no tiene agua? ¿Y usted vio algún pastor parado por ahí denunciando que no hay agua? No tengo el grillito, si no pondría el grillito, ¿vio? Silencio. Entonces nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Ayer el pastor Emanuel tuvo una hermosa clase en la escuelita de la escuela bíblica. Decimos escuelita de costumbres, pero en realidad en la escuela bíblica estábamos los grandes. Bueno, los no tan grandes también. Yo estaba, así que no éramos todos tan grandes. Y él dijo, ¿para dónde? En un momento de la enseñanza dijo, tenemos que ver para dónde va la iglesia. Bueno, hoy yo le digo, hoy se completa eso. ¿Para dónde va la iglesia? ¿Vamos a trastornar algo? ¿Vamos a alborotar algo? El mismo Papa Francisco había dicho, hagan lío, hagan lío. ¿Y nosotros qué lío estamos haciendo? No movemos el amperímetro. Mire, lo busqué en las noticias de Comodoro. Y dice, la única iglesia que hace, no la justifico y ustedes saben que yo no soy católico, así que no voy a defender lo indefendible, pero dice que la única iglesia que habitualmente denuncia y publica estadísticas y muestra las condiciones que está Comodoro Rivadavia, porque yo busqué específicamente Comodoro Rivadavia, es la iglesia católica a través de sus obispos.
Dice así, y la iglesia evangélica suele mantener un discreto silencio, por no decir cómplice, ante situaciones de injusticia social. Eso sí, ayuda a la iglesia evangélica con comedores, con merenderos, en la inundación del 2017, en el Cerro Ermite, ayuda, hace obra, muy silenciosamente, muy anónimamente, hace cosas, pero no basta eso. Hay que alborotar, hermanos. ¿Y está dispuesto a hacer lío? Ah, por eso, esa venía la segunda, claro, ves que el amén fue poco, porque si nos levantamos y empezamos a hablar en contra de la usura, en contra de la mentira, en contra de la corrupción, en contra de la droga de Comodoro, en contra de la inactividad o ineptitud de las autoridades, porque muchas veces están atados por las manos. Vemos que en el barrio acá, en Pietrobelli, ¿cuántos a los tiros andan todos los días los tiros? ¿Y quiénes son los que andan a los tiros? Los maleantes. Y que la policía no sabe dónde está la droga, no sabe dónde están los maleantes. Se dan cuenta que entonces la iglesia se tiene que levantar a denunciar y alborotar, liberar al endemoniado, orar por los enfermos, denunciar la injusticia. Claro, y como decía bien la pastora Mabel, va a tener un costo. Ahora, si tenemos que ir en cana, vaya usted, a mí no me ponga acá. Y sí, ustedes saben que en muchos países se están implementando la prohibición de predicar el evangelio en la calle. Algunas noticias los han desmerecido. Habían publicado en Canadá, resulta que en Canadá no era verdad. Pero hay otros lugares que sí está prohibido. Y el otro día vi la noticia en Protestante Digital, un pastor en Gran Bretaña lo metieron preso porque estaba predicando y repartiendo tratados en la calle para predicar de Jesucristo. Claro, es que cuando se predica el evangelio, a muchos no le conviene. ¿Vieron lo que pasó en Córdoba? La muerte de esta criatura de 15, 14, 15 años. ¿Cómo es que se llama? ¿Llamaba? Agostina Vera, ¿no? ¿Agostina? Aparece ahora más de un cómplice, más de un actor, pero también aparece que en el prostíbulo, donde hay conexiones con la madre, se habilitó express. Es decir, que el intendente firmó una habilitación express de un prostíbulo. ¿Se da cuenta? ¿Y dónde está la iglesia de Cristo denunciando ahí en Córdoba esto? ¿Quiénes lo denuncian? Los periodistas. Pero no, nosotros tenemos que pararnos la brecha y decir, hermanos, es tiempo de volver a Dios. ¿Nosotros queremos un avivamiento? Sí, claro, pero si estamos quietitos, tranquilos, calentitos acá dentro de la iglesia, no va a venir nunca el avivamiento. Así que queremos gente sentada en la silla, sí. Convertidos, sí, pero tenemos que salir. Y usted donde vea la injusticia, lo que pasa es que la matriz, hermanos, del ser humano es del pecado. Verdaderamente, ¿usted le asombra algo que Adorni sea un corrupto? ¿De dónde salen los políticos argentinos? ¿De un repollo? ¿De un zapallo? ¿De un baúl? No, salen de entre nosotros. Y si de entre nosotros también somos corruptos, no nos va a sorprender. Ahora somos todos argentinos, el mundial, otra payasada. Otra cosa que nos distrae, pan y circo. Nos distraen los partidos, nos distraen esto, y mientras tanto los políticos siguen haciendo sus chanchurrios. Levantémonos, iglesia, hagamos lío. Trastornemos lo que hay que trastornar. No empecemos a mirar, con cualquier hermano que vos te encontrás en el pueblo, en la ciudad, perdón, dije pueblo, Comodoro de ciudad, estoy acostumbrado cuando yo vivía en un pueblo, con cualquier hermano que vos te encuentres acá en Comodoro, te voy a decir, no, lo que pasa es que en mi iglesia te prohíben el pantalón a las mujeres, te prohíben que
que te tiñas el pelo, a los varones les prohíben que se deje la barba, o que coman morcilla, o que esto, que lo otro. ¿Vieron en qué pavada está? Oh, y obvio, que pongan plata. En esa pavada está la iglesia, hermano. ¿Y usted cree que Dios puede estar contento con una cosa así? Se duele su corazón. Necesitamos volver a las fuentes. ¿A qué fuente? A estas. Ahora, tenemos que entregarnos de corazón. ¿Por qué tiene que haber gente sin trabajo? Usted sabe los miles y millones de litros que se gastan en las perforaciones petroleras de nuestra tierra y el pueblo de Comodoro sin agua. Y como las empresas petroleras no podrían haberse ocupado de hacer algo. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque los gobernantes se mandaron al bolsillo lo que se tendría que haber dado al pueblo. Comodoro tendría que ser calles hermosas, como están todas rotas. ¿Por qué? Por la corrupción. Pero la iglesia tiene que levantarse y denunciar. ¿Se anima? A predicar el evangelio. Yo no estoy diciendo que ahora agarre un bombo y se vaya a la intendencia y empiece: Jesús, Jesús, qué grande sos, mi capitán, ¿cuánto vale? No, yo no le estoy diciendo que haga eso, ¿eh? No, ni que se meta en política. Digo que le predique a la gente del evangelio del Señor. Y que cuando usted vea un lugar que hay cosas raras, denuncie, anímese, sea partícipe. En el nombre de Jesús le dijo a ese demonio: sal de esa joven. Y esa joven fue libre. Y así es lo que tenemos que hacer nosotros. En algunos casos será posesión diabólica, en otros casos será una enfermedad, en otros casos será una corrupción. Bueno, hay que denunciarlo en el nombre del Señor. ¿Se anima? Bueno, yo lo aplaudo entonces. Hoy lo aplaudo yo, ¿eh? Si usted se anima, el Señor nos manda. Así que le animo en el nombre del Señor a trastornar. No, ojo, no a ser un trastornado, que eso es otra cosa. No, a trastocar y a llevar la palabra que arroja luz. Y con esto termino. ¿No le pasó muchas veces que usted, siendo creyente en sus trabajos o en la universidad o en su lugar de estudio, y por ahí usted no dijo nada, ni le predicó a nadie, pero con su forma de ser cristiano, como dijo la palabra hoy del devocional, usted molesta? ¿Por qué? Porque usted es luz. Y los otros que están a su lado: no, pasame boleta. ¿Se usa acá eso? ¿Pasame boleta? No se usa artículo. Pasame boleta. Antes se usaba que uno iba, y cuando se usaba la tarjeta para fichar, acá ya no se usa más, creo, ¿no? Ahora todo. Antes se usaba la tarjeta, uno iba y fichaba por el otro y hacían trampa. Y el día siguiente el otro lo fichaba. Todo eso, hermano, ¿qué es? Es pecado, es corrupción. Entonces, ¿con qué autoridad el creyente le va a decir a otro: yo soy luz, la luz de Cristo? Si no, ¿qué luz de Cristo? Si vos, anda, mira, no me hagas volver al archivo. Por eso, vamos a animarnos, a ponernos a cuenta con el Señor, pero a salir como creyentes, como hijos, como hijas, y como digo siempre, usted ocúpese de la necesidad de otro, predique el evangelio, anuncie las buenas nuevas, libere las cadenas de corrupción, que el Señor se va a ocupar de liberar lo suyo y de bendecirlo a usted también. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu presencia. Queremos ser alborotadores, pero alborotadores sanos, alborotadores con la unción de tu Espíritu, alborotadores que realmente con el mensaje tuyo, Señor, que transforma las vidas, pero que también desbaratan, Señor, las estructuras de pecado de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestros barrios, aún de los lugares que no nos imaginamos. Pero tú tienes poder, Señor, porque tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán
contra el avance de tu iglesia, Señor. Y estamos en un tiempo oscuro, estamos en un tiempo de injusticias, estamos en un tiempo de falta de trabajo y donde el pueblo está sufriendo, Señor. Y yo sé que tú eres un Dios misericordioso, atento, grande para la ira, lento, grande para la misericordia, lento para la ira. Y por eso te pedimos que puedas obrar en nosotros, que nos animemos a salir de nuestro confort, a salir de nuestro anonimato para poder llevar tu palabra, que es palabra de vida, que es palabra de salud, pero también, Señor, es palabra profética, es palabra para denunciar las injusticias y proponer un verdadero cambio, el cambio del reino de Dios en los corazones. Bendecimos cada uno de nuestros hermanos, que nos animemos, Señor, a levantar esta bandera del Evangelio en contra de toda corrupción e injusticia, y que tu paz y que tu presencia bendiga toda la iglesia y esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.